Bueno, muchachos y muchachas, vamos a entrarle a la clase. Eh, Cualquier, ya saben, intervención, ya no estoy viendo la parte de participantes, entonces cualquier intervención nada más abren el micrófono y, me interrumpen porque, para ver si puedo poner esta vaina distinto. Ok. Sí, ahí pueden levantar la mano y les veo. Bueno, entramos entonces a la discusión del texto y, bueno, al contenido de la clase, que es, digamos, como la discusión inicial sobre esta temática eh, del deporte, ¿verdad? Ustedes leyeron un texto de Garriga y Leborati sobre la antropología del deporte, con algunos criterios, creo, muy interesantes. Les pido disculpas porque hay varios errores en el texto, ¿verdad? Ortográficos, puntuales, ¿verdad? Yo le dije a José Garriga que tenía varios errores el texto, ¿verdad? Y muy apenado el muchacho con esos errores en una publicación ya en una revista científica, ¿verdad? Pero bueno, más allá de eso, hay ideas muy interesantes en el texto. Yo voy a hacer una pequeña disertación sobre un par de ideas que me parecen medulares como para arrancar. Ya después ustedes pues tirarán línea acerca de lo que leyeron y acerca de lo que quieren discutir o de las ideas que ustedes tienen para discutir en la sesión de hoy. Bueno, la primera pregunta que uno se plantea entonces en los términos de esta clase, digamos, de los contenidos de esta clase, es qué es el deporte, ¿verdad? ¿Qué es el deporte? ¿Cómo vamos a asumir el deporte? ¿O qué discusión es posible dentro de estas dinámicas deportivas, ¿verdad? Entonces, bueno, intentando perfilar una respuesta, aquí sí quiero ser muy claro, una respuesta muy tentativa, muy preliminar y muy básica de lo que es deporte es, bueno, el deporte es un fenómeno moderno, inventado en Reino Unido, Gran Bretaña, en el siglo XIX, que a partir de un proceso de deportivización se convierte pues estas dinámicas en prácticas deportivas con varias dimensiones, varios elementos que la refuerzan, como es la cuestión física, la parte competitiva y sobre todo la parte reglada. Es decir, es un fenómeno, una dinámica que tiene un conjunto de reglas que los adherentes al deporte deben de seguir, ¿verdad? Un poquito para complejizarlo un poco, deberíamos de citar entonces a Pierre Bourdieu, que también hizo trabajos de corte relacionados con el deporte, ¿verdad? Y Bourdieu decía que el deporte implica o es un espacio, un conjunto de dinámicas que implica un campo deportivo, ¿verdad? Acuérdense ustedes que la teoría de campos de Bourdieu implica una serie de fenómenos, una serie de contingencias identitarias y de pertenencia que a la postre recrean un campo en donde hay un conjunto de legislaciones y de factores que son entendidas y aprehendidas, corporizadas incluso por las personas que integran ese campo, ¿verdad? Es decir, esto quiere decir que en ese campo, para Pierre Bourdieu, hay un conjunto de leyes, un conjunto de normativas, pero también un conjunto de disposiciones corporales que son aprehendidas o interiorizadas por los sujetos, ¿sí? ¿Mm? Y que evidentemente posteriormente los sujetos reproducen. Eso es muy importante. Es muy importante porque en los deportes, como en distintas arenas de la vida, como en distintos contextos sociales, hay una serie de pautas, una serie de dinámicas que los sujetos que intervienen en la reproducción del juego siguen, siguen, que son en algunos casos ininteligibles para otras personas. Por ejemplo,
Eh, Ustedes se preguntarán, o algunas personas se podrán preguntar, cómo el fútbol tiene el conjunto de dinámicas, de prácticas, de situaciones o de actividades que tiene, ¿m? Cómo demonios el fútbol ha llegado a tener ese peso, digamos, en las historias contemporáneas de muchos pueblos del mundo, y cómo es posible, ¿m? Por ejemplo, que los futbolistas sean reconocidos nacional e internacionalmente, que ganen tanto dinero, que tengan tanta fama, que sean incluso como ejemplos a nivel mundial para las distintas poblaciones, ¿verdad? Porque mucha gente habla de una especie de sobredimensionización, una sobredimensión, perdón, del fútbol, por ejemplo. Bueno, Bourdieu contestaría que eso obedece a un conjunto de prácticas, roles, leyes, un conjunto de dinámicas estructurantes y estructuradas, ¿verdad? Que él llama hábitos, que integran un campo específico, ¿m? Que evidentemente no comprendemos muy bien, ¿verdad? No comprendemos muy bien. ¿Eh? Entonces, lo que hacemos es finalmente sobre el campo una valoración moral, ¿sí? Entonces, esto es muy importante porque cuando nosotros y nosotras no comprendemos algo, ¿eh? Regularmente lo moralizamos, ¿verdad? ¿Sí? Regularmente lo moralizamos. Y esto pasa con el deporte, ¿sí? Pasa mucho con el deporte, con las actividades lúdicas, ocio-recreativas, etcétera, ¿verdad? Eh, Pero bueno, pasa con otras dinámicas, en otros contextos o en otras situaciones sociales o con otros grupos sociales, ¿verdad? Los grupos pandilleros, por ejemplo, ¿sí? Que regularmente son fuertemente censurados y moralizados por la opinión pública. Evidentemente una opinión pública que desconoce las dinámicas a fondo que tienen estos muchachos y muchachas que conforman pandillas. Entonces, lo más sencillo en esas circunstancias es moralizar. Entonces, quiero decir que para entrarle a este fenómeno del deporte, que es una cuestión, como ustedes saben, mundial, primero lo más importante es tener el recaudo de pensar que son dinámicas sociales construidas en campos específicos y con hábitos específicos, que cualquier deporte, actividad o práctica que sea, tiene su sentido para la gente que lo practica. ¿Mm? ¿Sí? Evidentemente, pues para mucha gente no tiene condenado sentido. La gente que, por ejemplo, desarrolla o realiza parkour, man. Y sí, sí, ustedes saben esto del parkour, ¿verdad? Eh, Gente que dice, pero este montón de gente haciendo piruetas y toda esta vaina, ¿verdad? Eh, claro, pero lo que hay que pensar allí es que para esta gente que desarrolla ese tipo de actividades, parkour o alguna otra, tiene todo el sentido del mundo practicarlo. Y lo que supone una antropología de los deportes, una antropología del ocio, digamos, una antropología de las actividades ocio-recreativas o deportivas, es investigar qué es lo que supone, o qué es lo que supone, qué tipo de cosas supone las prácticas deportivas, las prácticas ocio-recreativas, antes de perfilar, digamos, una opinión moralizante, ¿verdad? Porque fundamentalmente hacemos muy poco con una moralización de cualquier fenómeno, ¿verdad? Entonces, esto creo que es eh, importante tenerlo en cuenta. Un segundo para acomodar otra vez la pantalla, porque otra vez se me fue. Muy bien. Ahora, el asunto es que esta definición de práctica deportiva, la que pude mencionarles anteriormente, fenómeno moderno, inventado en Reino Unido, que bajo esta lógica de deportivización, eh, que contiene este rollo físico, competitivo y que es reglado, que tiene normas, que tiene todo ese tipo de cosas,
deja por fuera una serie de prácticas, una serie de dinámicas que son importantísimas. Deja fuera, no sé, el surf, el skate, deja fuera juegos indígenas, deja fuera lo que hablábamos ahora de los juegos online, ¿verdad? Entonces, tendríamos que necesariamente decir que es una categorización esta del deporte en disputa, ¿verdad? ¿Mm? Que habría que estar definiéndola, que habría que estar caracterizándola, yo diría, in situ, en contexto. ¿Mm? ¿Sí? ¿Por qué lo que estamos investigando, por qué lo que estamos viendo, por qué lo que estamos observando es deporte o por qué no lo es? ¿Mm? ¿Sí? ¿Bajo qué criterios esta actividad que nosotros estamos viendo tiene una connotación deportiva o no? Si es más bien una práctica referente a actividades lúdico-recreativas, ¿verdad? ¿Sí? Y bueno, desde ese marco, desde el marco del deporte en específico, de la actividad ocio-recreativa específica, definir la actividad, definirla por ella, ¿verdad? No por lo que dicen, no sé, Elías o Dunning o Garriga o lo que dice Leborati, qué sé yo, ¿no? Sino definirla a partir de la práctica que ustedes estaban observando, que me parece que es, digamos, muchísimo más valioso. Entonces, tendríamos que decir que la práctica deportiva, la práctica lúdico-recreativa se define in situ, a partir de el proceso de aprehensión empírica que ustedes tengan o que ustedes hayan observado, que ustedes hayan experimentado. Después de eso podemos, incluso a partir de la práctica que ustedes observan, desarrollar una discusión, ¿verdad? Que sea muy crítica, digamos, con estas lógicas deportivas más oficiales, ¿verdad? Que pues hay que cuestionarlas también. ¿Cómo van ahí? ¿Van escuchando bien? ¿Ya se arregló el problema del internet? Bueno, me van avisando. Si tienen alguna pregunta, por favor háganla. Más o menos, ¿no vis? Sí, entonces, bueno, si Pero a tienen... veces sí se quedan sin sonido. A A ver, veces sí se queda sin sonido, pero la idea general por lo menos se entiende, digamos. bueno, ok, perfecto. Eso está muy bien, José. Muchas gracias. Vaya, corta, vaya, vaya, se cuesta. Sabe que estoy aquí acostando la pierna. Vaya, venga, vaya, vaya. Vamos. No interrumpa. Ya. Bueno, muy bien. Entonces, eh, estas lógicas analíticas sobre actividades deportivas desde la antropología, desde las ciencias sociales, empiezan durante los 70s y los 80s del siglo pasado y comienzan fundamentalmente en Sudamérica. Hablo de específicamente Argentina y Brasil, con varios autores, fundamentalmente Archetti, argentino, y D'Amata, un autor que ustedes de repente conocen, Roberto D'Amata, que ha escrito sobre rituales, carnavales, fundamentalmente el Carnaval de Río. Escribió mucho D'Amata por ahí de los años 60, ¿verdad? Ya después se metió con la lógica deportiva, y bueno, muy interesante los trabajos de D'Amata. Y de Guedes, también Simoni Guedes, en Brasil. Estos trabajos originales de los 70s y los 80s versaban fundamentalmente sobre la relación entre deporte, nación y corporalidad. Por ejemplo, los trabajos de Archetti, 1983, el primer trabajo de Archetti, si mal no recuerdo, habla sobre la relación entre el fútbol y la nación argentina, ¿verdad? Evidentemente que tiene que ver ahí el fútbol con toda el rollo de producción y reproducción de la identidad y nacionalidad en Argentina, ¿verdad? Trabajos impecables, muy interesantes. Y en el caso de Amata y de Guedes, muy relacionado más que con la noción de identidad brasileña, que es muy compleja además, sobre este asunto de la corporalidad, ¿verdad?
cómo se manifiesta algo muy importante de la corporalidad del brasileño y brasileña en algunos deportes, fundamentalmente, por supuesto, fútbol, ¿verdad? Que, digamos, el fútbol ha sido como un gran tema en los distintos países latinoamericanos, incluso conforma, digamos, el mito original de la propuesta en torno a, a los estudios sociales del deporte. ¿Mm? Estos primeros trabajos fundamentalmente tenían, desde la antropología, tenían un par de vertientes. Una vertiente geertziana, acordémonos que estos estudios empiezan 70s y 80s, fundamentalmente cuando entra en boga en América Latina los estudios de Geertz, ¿verdad? Todos ustedes han leído a Geertz en algún momento, mandaría huevo que no, ¿verdad? Entonces, ustedes saben que el rollo de Geertz es con los procesos simbólicos, tiene que ver con procesos comunicacionales, pero fundamentalmente con la cuestión simbólica, qué significan las cosas, ¿verdad? Esto es muy importante. Y la diferenciación, acuérdense ustedes, en descripción densa, el primer capítulo de la interpretación de las culturas de Geertz, donde habla, entre otras cosas, ¿verdad?, de la diferencia entre un guiño y un tic, que suele ser una diferencia comunicativa, que suele ser una diferencia simbólica, de qué es lo que significa. Evidentemente, un tic significa un tic nervioso, no más. Pero un guiño es otra cosa, puede significar infinidad de cosas. Entonces, desde esta perspectiva, los trabajos de D'Amata, por ejemplo, giraban en torno a esta lógica geertziana del juego profundo, de lo simbólico y de la relación de todo esto con la búsqueda de jerarquías y estatus en un deporte, ¿verdad? Que era algo que a D'Amata le interesaba mucho, siendo que lo analizaba en clave geertziana, muy importante, ¿verdad? Y bueno, y que también, bueno, Archetti lo hacía, esto de retomar a Geertz, ¿verdad? La cuestión, la lógica del símbolo, ¿verdad? De qué significa para qué significa para la nación argentina el conjunto de símbolos que están desplegados en un deporte como el fútbol. ¿Sí? Y qué es lo que cuenta, qué es la historia que cuenta el fútbol sobre la nación argentina. Después está otra categoría muy importante y vitalísima, vitalísima, importantísima en la antropología, que es la categoría de ritual, ¿verdad? Y ahí sí, D'Amata tiene mucho que decir. Establece varias relaciones entre ritual y fútbol, pero también con la lógica del carnaval, de la carnavalización. Y ahí sí D'Amata ve lógicas muy interesantes como inversión de categorías que se dan como inversión de jerarquías que se dan en los rituales fundamentalmente futbolísticos y carnavalescos. Pero lo principal de D'Amata en esta clave ritualística, que D'Amata retoma fundamentalmente de la exquisita, famosa y extraordinaria Escuela de Manchester, ¿verdad? Con sus precedentes más importantes, ya ustedes saben, están Mary Douglas y Victor Turner, pero sobre todo más Gluckman. Lo que va a decir D'Amata a partir de ellos, en clave ritual, es que el deporte es parte de la sociedad, tanto como la sociedad es parte del deporte. Vamos a ver. Eso es muy importante, muchachos, porque parece que es una obviedad, ¿verdad? O sea, el deporte es parte de la sociedad, tanto como la sociedad es parte del deporte. Entonces uno dice, madre, profe, pero esa mierda es una obviedad, güey. Dice, usted me está hablando de fútbol y que el fútbol es parte de la sociedad y la sociedad es parte del fútbol. Sí, ma, ¿qué me estás diciendo ahí? Sí, yo le diría, o yo les diría, que es una apreciación muy sencilla, pero de las más vitales, porque acordémonos la época, estamos hablando de los 70, es decir, esto desde las ciencias sociales era algo importantísimo que no había sido dicho, que no había sido dicho, ¿sí?
Pero nos sirve para una cosa, además, esta precisión, ¿verdad? De que no podemos separar las dinámicas deportivas, las dinámicas ocio-recreativas del conjunto de la sociedad, ¿verdad? Sería un error en términos epistemológicos separar sociedad de las prácticas lúdico-recreativas referentes a los deportes, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa muy a menudo, por ejemplo, con las noticias que hablan de las barras de fútbol, por ejemplo? ¿Mm? Estos tipos, estos chavalos no tienen, ¿verdad? Como pareciera que son engendros del demonio que fueron procreados en Marte, ¿verdad? ¿Sí? Individuos que nacieron para hacer el mal, para propagar el mal en la sociedad, para erosionar la sociedad, para demonizar la sociedad y todo esto. Bueno, lo que hay que hacer acá, que es otra de las cosas importantes como para empezar a hablar de una antropología del deporte, es exorcizar ese tipo de demonios. ¿Mm? Es importantísimo. No podemos hablar de grupos que estén... ¿me escuchan bien ahí? ¿Todo bien? Regular, ¿se entiende? Josué. Sí, profe. Lo último sí te escuchaste muy cortado, entonces no se entendió mucho. Muy bien. Pe- A partir Profe, yo tampoco le escucho muy bien. De hecho, que en la pantalla me sale que su internet, no sé, es como lento que o estás algo como así. cortando, ajá. Sí. sí, mae. Sí, de ahí, mae. Mañana le agradezco a Cabletica, vamos a ver. Viera y le Profe, agradezco. pero Sí, profe, sí, sí. pero digamos, usted esta clase la está grabando para subirla en su canal de YouTube. Correcto. ¿Y será que cuando la subes, supongo, no sé, saldrá bien grabada, digo yo, o saldrá así como está ahorita? Y ahí, mae, yo esperaría que sí, ¿verdad? Esperaría que sí, yo creo que sí, ¿verdad? Pero Bueno, porque si no ahí, si no se uno dice, vuelve a meter ahí para escuchar, digamos, como para escucharlo mejor ok, luego, tal vez. sí, eso está muy bueno, eso está muy bien. Sí, esa es precisamente la sugerencia, ¿verdad? De que si hay alguna parte cortada, ¿verdad? Que más o menos vean el minuto de la parte cortada y ustedes refieran, después remiten al video en la parte que ustedes no entendieron. O si no, la otra cosa es que me interrumpan y me digan, madre, no se escuchó bien lo que dijo, como me hizo ahora Josué, ¿verdad? Y como iba a hacer Julián, también, ¿verdad? Y como lo hizo usted, Linda, también. Les agradezco mucho. Voy a rebobinar el cassette un toque para entonces hilar otra vez lo que dije, ¿verdad? Creo que estábamos en esta idea del ritual de la escuela de Manchester y de que el deporte es parte de la sociedad y la sociedad es parte del deporte. Reitero, pareciera que esto es una obviedad, ¿verdad? Es una obviedad decirlo, pero es eh, una obviedad muy compleja, muy profunda por esto que les estaba diciendo acerca de que en relación a muchas prácticas vinculadas con el deporte, ¿verdad? Muchísimas prácticas son que están vinculadas con algún fenómeno deportivo o ocio recreativo, son desvinculadas del sustrato social del cual pertenecen o al cual pertenecen. Y eso, les decía, en términos epistemológicos, es un fallo y garrafal, ¿verdad? O sea, nosotros como científicos, científicas sociales, no podemos permitirnos ese tipo, digamos, de desafíos analíticos, ¿verdad? De tropiezos analíticos o de obstáculos analíticos. No podemos dejar de ver las prácticas relacionadas con el todo social, ¿sí? Porque a la hora de dar cuenta de la práctica ocio-recreativa o deportiva, estamos finalmente dando cuenta de la sociedad. Porque, como dice Amata, es un fenómeno que se desprende de lo social. Entonces, no solo contiene a la sociedad, ¿verdad? Sino que la sociedad también tiene que decir algo a raíz de ello, ¿verdad? Es decir, el deporte, siendo que es parte de la sociedad, dice algo sobre la sociedad. ¿Sí me explico? ¿Mm? Es una producción
societaria, no tiene que verse más allá de ella. Y yo creo, esto no está en el texto, en esos textos de Amata, yo creo que Amata retoma esta idea del deporte, es a la sociedad como la sociedad es al deporte, más o menos, ¿verdad? En clave de ecuación. Esta idea la retoma porque es muy fuerte de la escuela de Manchester, fundamentalmente de Max Gluckman y Victor Turner. Porque acuérdense ustedes que tanto Max Gluckman como Victor Turner, bueno, Mary Douglas también, pero en menor medida, fundamentalmente Gluckman y Turner trabajan el ritual fuertísimo, sí. Pero lo trabajan no como lo trabaja Marinovsky o Radcliffe Brown o Evans Pritchard. No lo trabajan solo desde el funcionalismo o desde el estructural funcionalismo, ¿verdad? Estos más decían, bueno, la sociedad es una sociedad tendiente al orden, tendiente al equilibrio social. Eso es lo que decía el funcionalismo y el estructuralismo más o menos. O sea, la sociedad se regula sola. La civilización, las tribus africanas o las tribus melanesias que vio Marinovsky, se regulan, buscan el orden. Eso se decía todavía en los 40s y 50s, hasta que llegó la impresionante escuela de Manchester con Max Gluckman y le metió a Marx, ¿qué les voy a decir? Metió a Marx y metió la dialéctica hegeliana e hicieron otra cosa, ¿sí? Entonces ya este tipo de contradicciones, sociedad, grupo, sociedad, podían verse, pero vean ustedes que es un cambio epistemológico, ¿sí? Y ya las tensiones podían verse, y ya las contradicciones podían verse, y ya las disputas podían verse, al punto de que Gluckman decía que no siempre las disputas se resuelven. ¿Ya? Es decir, el caos, sí, regularmente suele ser resuelto porque hay un código cultural, un código en la costumbre que hace que el caos se resuelva, ¿sí? Porque finalmente estos maes, los zulúes de Zululandia o los Nuer de Evans Pritchard, debían de resolver sus diferencias, porque si no, no había cooperación. Y estos pequeños grupos debían de cooperar unos con otros para poder subsistir. ¿De acuerdo? Sí, pero aún así, entonces, Gluckman era enfático, man, y decía, bueno, es que a veces el caos, es decir, a veces el desmadre, no se resuelve, ni porque hay un código en la costumbre que tiende a resolverlo, ¿sí? Y esto, más es interesantísimo, porque es una cosa que no dijo jamás, nunca en la vida Marinovsky. Nunca la dijo Evans Pritchard, nunca la dijo Alfred Reginald Radcliffe Brown, nunca. Y les estoy hablando de maes muy pesados, ¿verdad? En los cuales se fundamenta la escuela de antropología social británica. No estoy hablando de de Onésimo Rodríguez, no. Estoy hablando de estos maes, ¿verdad? Sí, entonces, y lo más interesante es que Gluckman, el mae era sudafricano. ¿Me explico? O sea, el mae llega, o sea, el mae es sudafricano, va y hace su doctorado en no sé dónde diablos, Oxford, no sé, y reinventa esta escuela británica con su famosa escuela de Manchester, que es fascinante en eso. Léanse los textos de Gluckman y entenderán mucho de la antropología contemporánea, ¿verdad? Sí, entenderán mucho. Entonces, y bueno, dos de los discípulos más importantes de Gluckman, que por cierto Gluckman murió en accidente aéreo cuando iba para Israel a la edad de 60 y tantos años. Terrible.
a visitar a los papás. Dos de los discípulos son precisamente un autor importantísimo que ustedes ya probablemente leyeron, Victor Turner, de La selva de los símbolos, El proceso ritual, y por supuesto Mary Douglas, excepcional Mary Douglas también, pero son de la escuela de Manchester. Bueno, a estos tipos, volviendo al deporte, lo retoma D'Amata. Lo retoma D'Amata para decir esta idea de el deporte es parte de la sociedad tanto como la sociedad es parte del deporte, ¿verdad? El deporte es a la sociedad como la sociedad es al deporte, digamos, ¿verdad? Esta idea dialéctica en su fondo es importantísima, ¿verdad? Porque nos exhibe, vamos a verlo, nos exhibe una consideración del deporte que es muy novedosa, ¿verdad? Vamos a leer a Elías la otra semana y se darán cuenta cuál es la lógica eliasiana acerca del deporte. Un poco diferente acá, a pesar de que el MAE es alemán, digamos, está con el rollo de la cultura, de la vaina relativista y toda esta cosa, ¿verdad? Pero no le llega a esta corte. Bueno, ¿qué más anotaciones tengo por acá? Ajá, no, ya estuvo. Bueno, muchachos y muchachas, ¿ustedes qué? ¿Cómo estamos con el texto de hoy? Ya se me entró el café. Linda, ¿iba a decir algo? ¿No? Profe, sí, vieras, sí, tenía ahí más o menos una duda que no entendí muy bien la lectura. Ajá. ¿Qué no entendió? Es como bueno, porque creo que es la última parte que era como sobre si se puede hablar de una antropología del deporte, como que daban, me pareció que no sé si eran como 3 puntos Sí, sobre esa parte, pero es que yo la leí así, no sé, no comprendí sí, muy bueno. bien. Ahorita llegamos a eso, Linda. Antes quisiera como agotar un poco el texto sobre las primeras partes que me interesa, digamos, ver, pero sí, vamos a llegar a eso de por qué los autores ponen en entredicho, cuestionan la idea de antropología del deporte. ¿Mm? Sí, Ya- eso exactamente. y habla más bien de una antropología de los deportes, ¿verdad? Que en otros textos amplían y dicen, bueno, una antropología de los deportes y las actividades recreativas lúdicas, ¿verdad? Como para englobar un poco más. Pero bueno, lo primero es, ¿qué se les ocurre a ustedes cuando les hablan de antropología del deporte? O sea, ¿cuáles son los criterios? Bueno, ese es como el punto de inicio, el punto de partida del texto de Garrigue Leborati, ¿verdad? O sea, lo que están diciendo, bueno, ¿cómo pensar el deporte desde la antropología? ¿Verdad? Y más, no solo cómo, que esto ya es una bronca. ¿Por qué? ¿Por qué durante tu puta frisón te voy a poner una suelta porque ya me agarró? Es que yo vivo en una montaña y, bueno, ya comprenderán ustedes el resto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo? Una antropología del deporte y sobre todo, ¿por qué? ¿Por qué una antropología del deporte? Ustedes que quisieron llevar este curso, échense al agua a ver. Profe, yo creo que, digamos, ahí se puede partir primeramente desde la relación deporte-sociedad que estabas planteando y que nos plantea verdaderamente la autora. De la misma manera que expuso Archetti, con un término que envié ahí en el texto, creo que era como arena pública, algo así. Ujú, eh, Ella nos dice que existe mucho más detrás del juego que el juego mismo, ujú, que es toda esta realidad social. Sin embargo, ¿cuál es el aporte desde la antropología que se puede realizar ahí? Sería pasar, no solo, digamos, no solo quedarse en la sociedad, digamos, como tal, en ajá, una gama amplia,
sino ir desde lo público, desde lo general a lo Ajá. particular, que es lo que, digamos, yo creo que la reflexión por todo lado pasada en este texto, digamos, me Ujú. incitó a hacer, porque digamos, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo una triangulación entre lo que sería la sociedad y el deporte. Pero ¿qué ocupa la sociedad? El ente humano, los agentes, Ujú. se podría decir, desde los otros benefactores. Ujú. Entonces, aparte de estos agentes, van a tener sus ideas, sus impresiones, sus conocimientos, etcétera, y van a hacer una retroalimentación con lo que respecta a la sociedad y Ujú. con lo que respecta al deporte. Y Ujú. así se puede ver increíblemente a lo largo del tiempo. No sé, gladiadores en Roma, por ejemplo, considerado un deporte para beneficio del pueblo, toda la trama, y llevaba un sentimiento completamente distinto del que solo le damos ahora a los deportes. Ujú. Era, era, o sí, sí, o sea, es que ejemplos así se repercuten a lo largo de todo el planeta. No sé, los mayas con este juego de la bola, Sí, la pelota. controlarlo por el arito también. Sí, Ajá. sí. Eh, también incluso, ¿cómo se llama? Eh, épocas modernas, toda esta vara que tienen no me acuerdo si son los rusos, con este deporte de subir con un palo lo más alto y caer como en la arena, para Ujú. probar no me acuerdo qué otras cosas, son cualquier cantidad de ejemplos como tales. El punto es que, digamos, en estos deportes se ve reflejado, aparte de la sociedad, se ven reflejadas muchas de las ideas de las personas que practican estos deportes. Ujú. Entonces creo que por ahí la antropología puede meterse en ese campo y creo que por ahí se le puede dar un punto ahí, por decirlo así, porque, porque somos la única ciencia social que hace eso en una gama tan puntual, tan centralizada, Ujú. creo yo. Muy bien. Sí, Josué. Acá, bien, Josué, tenemos una interpretación del deporte particularista, así, gertziana, ¿verdad? Está bien. Está bien, sí, eso es muy interesante. Yo coincido con muchos de esos puntos, pero hay más, ¿verdad? Hay más. Además, esto sí es importante porque, claro, si nos atenemos a la consideración más oficial del deporte, hay muchas prácticas que quedan por fuera. Entonces ahí tenemos que recurrir, sí o sí, mae, al relativismo. Y sí, sí, no podemos hacer lo Sí, que no hay otra. hacemos, no podemos hacer lo que hacemos sin relativismo. Lo dice por ahí el texto, digamos, pero no es porque lo diga el texto, sino porque ahí sí, es lo que hacemos, digamos, el puntapié epistemológico y metodológico inicial es el relativismo, es el relativismo. Punto. Ahora, no estoy hablando de un relativismo moral, ¿verdad? O sea, no estoy diciendo que ustedes tengan que estar de acuerdo con, no sé, las peleas clandestinas, ¿verdad? No, estoy diciendo que ustedes, que son más que se rompen la jeta en peleas clandestinas, toda esta cosa, no, yo estoy diciendo que ustedes estén de acuerdo con eso. Ustedes no tienen que estar de acuerdo con una, o pueden estar de acuerdo, no sé, quiero decir, no tienen que estar de acuerdo con una práctica, que eso es una cuestión relativista en términos morales. ¿Mm? Pero sí que si quieren estudiarla, tienen que entrarle con el relativismo en términos metodológicos, ¿verdad? ¿Sí? Y empezar, como dicen por ahí, citando a Gustavo Lins Ribeiro, exotizar lo familiar, ¿verdad? Exotizar lo familiar. ¿Pero qué más? ¿Cuál? Vamos a ver, ¿qué estudia la antropología? La antropología social, quiero decir. ¿Qué estudia? ¿Qué es lo que...? Ah, mira, aquí estamos, es que ya no había visto esto. Creo que va primero, ¿quién va? Luis Jiménez. Luis, Sí, sí, no, dígale, acabo dígale. de seleccionar eso. Pura vida, madre. Que para mí, lo que, lo que cierra todo esto es lo que hablaba usted de que tanto la cultura es el deporte como el deporte es la cultura.
bueno, a la sociedad. Entonces, qué aporta el deporte a la sociedad en sí, digamos, a la cultura? Entonces, es lo que habría que estudiar, digamos, no importa el deporte, sino por qué se hace el deporte, digamos, tanto históricamente, desde que tenemos, digamos, una parte antropológica, desde que nacen los seres humanos, digamos, se podría decir así, el deporte, no hizo como la palabra deporte, pero la acción de hacer competencia bueno, la parte de masculinidades bueno, siempre también es una parte lúdica, digamos, del juego. Eso genera, digamos, es algo como que siento que está totalmente arraigado, digamos, tanto el deporte con los seres humanos. Digamos, entonces, al estudiar la antropología social a las personas, digamos, ¿qué hacen las personas? Se recrean, ¿verdad? Hay muchas formas de recrearse, digamos, y el deporte, hay muchas formas de deporte también. Claro, Así pero ahí lo está entiendo. muy bien. Pero vamos a ver, desde ahí, cualquier ciencia social podría decir algo. ¿Por qué la antropología? Ese es el asunto. Julián, ¿por qué la antropología? ¿Iba a decir algo de eso, Julián? No, iba a referirme un poco a lo que estaba hablando antes de cambiar a esa parte, era acerca del relativismo, ¿verdad? Ajá. Que era en la lectura, que de hecho venía un poco en la lectura que al principio del curso usted había planteado, que luego quita para esta primera semana, que discutía un poco acerca, ¿verdad? Rulo Sí, también la conoce porque esa la habíamos leído, ¿verdad? Con Marcos Guevara, ¿verdad? sí. Habíamos La de podido Grimson, Mereson y reflexionar un Noel. poco. Exacto. Y en esa lectura se hacía mucho énfasis en que, ¿verdad? Cuando hablamos del relativismo en antropología no es lo mismo que un relativismo moral, ¿verdad? O sea, no quiere decir que estemos de acuerdo con todo. O cuando se habla de la posición de la antropología frente a los derechos humanos, ¿verdad? O Exacto. sea, no quiere decir que porque entendamos culturalmente algo y nos logremos colocar y entender esa estructura de significados y toda la Exacto. estructura social y económica que puede haber detrás, estemos de acuerdo con todo, Ujú. ¿verdad? Sino más es el relativismo analítico, metodológico, que creo que es la riqueza que ganamos con la antropología y que no tienen las otras ciencias sociales, ¿verdad? Que definitivamente no tiene la sociología, por ejemplo, y la psicología tampoco porque es demasiado, ¿verdad? Incluso muy normativa en algunos casos, ¿verdad? Entonces yo creo que ese es como el principal aporte y recordaba, ahora que usted lo decía, recordaba esa otra lectura, ¿verdad? Sí, gracias, Julián. Sí, el relativismo es una piedra angular de la propuesta teórico-práctica y epistemológica de la antropología. Entonces, bueno, es importantísimo para nosotros, es un aporte. Es uno de los aportes de la antropología a este esquema del deporte, ¿verdad? Como bien lo han dicho ustedes, tanto Josué como Julián. Y Eric nos va a decir otra carajada. Bueno, mi interrupción es que ya encontré la película, ya la descargué. Muy bien, que tú haces, madre. Solo, Pura vida, ¿eh? solo que está en MKV, entonces tengo que transformarla a MP4, entonces va a durar un tiempo, pero después se las paso. Pura vida, madre. Qué Qué mordido, qué mordido. mordido. Sí, sí, Mae, qué rajado. sí, sí. Te agradecemos Yo, mucho, yo man. estuve días buscando Es que solo lo hay que que faltaban. saber dónde la gente sube archivos piratas. Es Este más como es el hacker, ya lo metadata. vi. Sí, sí. Este No, más es lo el que hacía hacker. falta era conocimiento tecnológico. Eso es Ajá. como casi siempre hay Pero en bueno, estas Conocimiento del cuestiones. bajo mundo, mae. Ajá. Bueno, muy bien. Gracias, Eric. Claro, el relativismo. Eso es muy importante, como ustedes lo notaban. Y sí, Julián, estaba en el texto que yo quité. eh, mm, que bueno, si hubiéramos estado en el aula lo hubiéramos visto, pero bueno, no fue así. Hay otra cosa importante acá, y digamos que es el mito fundacional de la antropología, de la disciplina. Ninguna otra ciencia social, ninguna otra ciencia se ha preguntado tan recalcitrantemente como lo hemos hecho nosotros y nosotras en la antropología por la otredad. ¿Ya? Y esa es una idea, no es una idea mía, ojalá.
Una idea de Esteban Crotz. Es una idea de Esteban Crotz. Lo que quiere decir esto es que como antropólogos y antropólogas debemos de fijarnos en este rollo de la diversidad y de la alteridad, porque son cuestiones analíticas que han estado acompañando a la disciplina desde que es disciplina, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes que los primeros antropólogos evolucionistas se preguntaban por un otro? Claro, ustedes me van a decir, sí, pero un otro lejano, en tiempo y espacio, ¿verdad? Aquel otro primitivo, salvaje, diferente al civilizado. Sí, sí, era una pregunta antropológica por un otro para conocer cómo éramos en algún momento nosotros. Era una pregunta sobre el otro, finalmente. ¿Sí? Una pregunta etnocéntrica, y sí, ¿qué quieren que les diga? Sí, sí es una pregunta etnocéntrica, pero finalmente ligada a la autoridad, a la alteridad, a la diversidad. Entonces, creo que, vamos a ver, desde la antropología podemos estudiar qué diversos sentidos le da la gente a las prácticas que hacen. En este caso, prácticas deportivas, recreativas, lúdicos o de ocio. ¿Qué clase de sentidos le dan a ello? Aplicando entonces el recurso se me fue, el recurso, Julián, metodológico del relativismo. Eso, se me fue la onda. Perdón, Raquel iba a decir algo. Te escuchamos, Raquel. No, yo justamente, yo quería como comentar eso de la alteridad, pero usted me lo robó. Y hace rato yo estaba aquí como... Sí, perdón, no, perdón. Sí, justamente era como esto, como la necesidad, como que al menos, como lo que uno siempre ve, que es, en la lectura lo decía, como la gimnasia del alejamiento, cómo aplicamos este distanciamiento como para eso mismo, para exoticizar lo familiar, como que ahí lo mencionaba como si es que ya básicamente dijo lo que yo quería decir, más o menos. Claro. Muy bien, no hay problema. No hay problema. Sí, como agarrar la alteridad en el deporte para poder darle sentidos o profundidad o con otros contextos de significación, no sé. Ajá. Sí, Muy no bien. sé. Yo quería como lo del distanciamiento que me había quedado muy claro desde antropología social. Y que tú eres, porque habíamos leído en social, habíamos leído este texto de Grimson, Merenson, me acuerdo, de descentramientos teóricos, ¿verdad? Pero bueno, muy bien, gracias, Raquel. Claro, entonces, a partir de esto, no puede haber un abordaje antropológico que no tenga en cuenta la otredad o la alteridad, ¿verdad? Entonces, no puede haber, o sea, vamos a ver, la pregunta nuestra, en cualquier campo que sea, tiene que ser referida a la otredad. Tiene que ser referida. O sea, eso ya es una condición, digamos, sobre la que no hay salida, no hay opción, ¿verdad? Nuestra pregunta, porque es lo que nos hace ser antropólogos y antropólogas, ¿verdad? Entonces, planteamos un objeto de investigación que tenga que ver con otros culturales, que tenga que ver con otros criterios, con otros sentidos, con otras formas de ver realidades, ¿verdad? Entonces, no puede haber antropología sin otredad. No puede haber antropología sin un criterio de diversidad, sin un criterio de alteridad. Y para poder abordar criterios o sentidos que son diferentes, ¿verdad?, a los nuestros o a los que comúnmente conocemos, a los que comúnmente nos desenvolvemos, es importantísimo hacerlo
desde una propuesta relativista en términos metodológicos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esto, lo que quiero decir es evitar vicios sociocéntricos, ¿verdad? Vicios sociocéntricos que puedan, digamos, de alguna manera intervenir en nuestra propuesta, aunque claro, como decía Levi-Strauss, siempre van a haber criterios etnocéntricos dentro de nuestras interpretaciones, ¿verdad? ¿Sí? Siempre. Esto es, digamos, de inevitable, ¿verdad? Pero hay forma, digamos, de poder ir combatiendo esto, que las iremos viendo. Raúl está levantando la mano. Raúl. Sí, que quería comentar sobre esa parte Dígalo, de la dígalo. alteridad y el relativismo para llegarle, que creo que en el texto lo deja muy claro y muy tuanis, porque sobre todo ahora que antropólogos y antropólogas estudiamos, trabajamos con grupos de nuestras propias sociedades, podría pasar que uno piensa que no son otros distantes, que no son otros, que uno ya sabe cómo lo interpretan. Y ellos lo dicen muy claro cuando veis la importancia del relativismo, porque ellos dicen que no se puede asumir que todos le damos los mismos sentidos a las prácticas deportivas. Entonces, solo porque yo juegue bola, no puedo asumir en mi cabeza que todas las personas que juegan fútbol le dan el mismo sentido que yo. Así es. También recuerdo que hay unos compas que hacen calistenia y deben entrar con la calistenia, ellos no pueden asumir que entonces para toda la gente que lo hace es el mismo sentido. Entonces, no podemos llegar a esa alteridad que no son unos otros exóticos, puede ser unos otros que son muy cercanos, pero recordar ese relativismo que no podemos asumir que el sentido es el mismo para poder alcanzar esa alteridad. Entonces, la alteridad es como ese fin que está ahí y el relativismo es la manera en la que sí podemos como alcanzarlo, digamos. Es correcto. Sí, yo estoy muy de acuerdo con eso, Raúl. Estoy muy de acuerdo, porque eso tiene otra precisión importante, ¿verdad? Eso tiene otra precisión importante, que aún nosotros, vamos a ver, aún nosotros estemos inmersos en la práctica deportiva que estemos investigando, no quiere decir que el resto del grupo conciba la práctica deportiva como la concibe uno, ¿verdad? ¿Sí? O sea, hay diversidad en la forma en que la gente, el conjunto de individuos, el conjunto de subjetividades, consigna o le da sentido a su práctica, ¿verdad? Lo que sí, aquí, bueno, aquí hay que alejarse un poco también, tomar un poco de distancia de un particularismo radical o de un relativismo radical, ¿verdad? Claro, porque sí, el relativismo metodológico no sirve. Sí, claro, es muy importante. No puede haber antropología sin relativismo. Sí, no se puede hacer antropología sin relativismo. Sí. Pero ojo, con interpretaciones relativistas como de que todo vale, ¿verdad? O todo cuenta, o todo es viable. Que esta es la lógica, digamos, final de algún pensamiento posmoderno, ¿verdad? ¿Sí? Un pensamiento posmoderno lo que dice que todo es válido. Entonces, cualquier práctica, así sea que dañe de alguna manera al colectivo, está fundamentada. No. Y aquí tenemos varias herramientas para esto. Primero, tenemos una herramienta fundamental para alejarnos de eso, que es el registro que nosotros hacemos en nuestra libreta de campo, de cómo son las prácticas en realidad, ¿verdad? Está también la estrategia teórica que uno haya definido de previo o que vaya definiendo en el camino para poder analizar esas circunstancias que se dan. Y hay algo muy importante, hay algo que es fundamental también. Cualquier práctica social, cualquier práctica deportiva, cualquier práctica lúdico-recreativa desarrollada en grupo alimenta un etos de grupo. Alimenta un etos de grupo. Quiero decir que alimenta un sentido universal para ese grupo. Por ejemplo, la gente que practica fútbol, claro, Raúl puede practicar fútbol porque a Raúl se le pega la gana de hacer fútbol y porque es una cuestión deportiva, etc. Otros conjuntos de personas pueden practicar bindas, practican fútbol porque hay, no sé, otras razones. Pero hay razones universales en este grupo porque atendiendo al criterio de Bourdieu, del campo, de este campo social, ¿verdad? Hay
normas establecidas, hay un conjunto de leyes prescritas, que no tienen que ser leyes escritas, dije prescritas. Pueden ser leyes que no estén escritas en ningún lado, ¿sí? Pero que la gente conoce y que la gente aborde, que la gente reproduce y que vive a partir de esas leyes, aunque no estén escritas. Y pongan en ustedes leyes, el nombre que quieran, leyes, normativas, códigos, ¿verdad? Hay códigos por los cuales la gente se mueve. Nosotros y nosotras, creo, nuestra tarea es develar esos códigos. ¿Cuáles son esos códigos? Y esos códigos se esconden. Se esconden. Cuando ellos se esconden, es que la gente los tiene tan interiorizados, tan corporizados, ¿verdad? Que no atiende a una descripción específica o precisa de esos códigos. Simplemente se reproducen, ¿verdad? Ahorita se me olvida la idea esta de Giddens, que se llama, se me olvidó, perdón, la idea especial que Giddens utilizaba para ese tipo de prácticas que la gente ya concibe corporalmente y que no está, digamos, en ellas, aflorarlas en el lenguaje, porque el lenguaje se escapa, ustedes ya saben, ¿verdad? Esto ya es una cuestión psicoanalítica, otra cosa. Entonces, el lenguaje se escapa. En el lenguaje se escapa y no se advierte, digamos, tan fácilmente en el lenguaje, pero, y es aquí donde entramos nosotros también, sí en la práctica, cuando la gente hace lo que hace. Que esta es enseñanza del gran Malinowski. ¿Sí? O sea, esto es enseñanza de Malinowski, ma. Esto no fue ningún puta filósofo, no fue ningún puta sociólogo, ni psicoanalista, no, fue Malinowski. Fue un man que estudió primero Derecho y después se leyó La Rama Dorada, quedó como loco con Fraser, al punto de que fue Fraser el que le hizo el prólogo de Los Argonautas, ¿verdad? Profesor de él que siempre lo cautivó, lo dejó como loco, ¿verdad? Bueno, Malinowski lo dijo, ¿verdad? Una cosa es lo que la gente hace y otra cosa es lo que la gente dice sobre lo que hace, ¿verdad? Sí, entonces, claro, la gente regularmente no va a decir que su práctica es marcadamente masculinizada, por ejemplo, ¿verdad? No lo va a decir. No estás diciendo a estas alturas que el deporte que se practica, la actividad lúdica que se practica es machista. ¿Qué van a estar diciendo eso? ¿Verdad? O sea, no es políticamente correcto. Pero ustedes a partir de la práctica y a partir de los lapsos que tiene la gente durante la realización de la práctica pueden advertir que hay una lógica masculinizada alrededor de esas prácticas, ¿verdad? Y esto lo hace el trabajo de campo antropológico. Es decir, estar ahí, que es otra de las, digamos, de las cosas por las cuales podemos hablar de una antropología de los deportes. ¿Verdad? Es decir, no hay disciplina social tampoco tan necia y tan terca con la idea esta de estar ahí, porque la aprendimos de Malinowski, más, bueno, de Morgan antes, digamos, de Louis Morgan, finales del 19, principios del 20. Maine también. De Fraser no, Fraser nunca fue a campo, pero Morgan, Maine, algunos alemanes por ahí, pero fundamentalmente de Malinowski. Lo aprendimos de Malinowski. Y todos para acá, hasta Klugman incluso, hicieron una experiencia de campo larga, prolongada, para precisamente poder observar estos imponderables de la vida cotidiana de los que habla Malinowski. Eso es bellísimo, es bellísimo. Ya te doy la palabra, Eric. Es bellísimo esta idea de los imponderables, porque calza completamente con la razón epistemológica que establece Malinowski, de estar ahí. Que ustedes dicen, pues ahora que es muy sencillo estar ahí, sí, sí, se dice muy fácil, es muy sencillo, pareciera, pero háganlo,
¿verdad? Es otra cosa. Y claro, cuando a ustedes les asocian estar allí y los imponderables de la vida cotidiana, ustedes cierran un ciclo, ¿verdad? Y lo comprenden. Entonces, para entender estas prácticas, o parte de estas prácticas, o parte de los, porque tampoco ustedes son dioses, ¿verdad? Parte de los sentidos que la gente le da a estas prácticas, hay que estar ahí. Eric. Ahorita con lo que usted mencionaba, digamos, de las prácticas, de la característica machista que tienen muchas, y que en gran parte, digamos, la parte competitiva de los deportes se ha visto representada, digamos, por hombres en su mayoría de los casos, por lo menos como en sus inicios, llamémosle. ¿Hay alguna práctica que esté fuertemente relacionada con las mujeres? Como que sea la práctica deportiva que tenga esta relación. Madre vea, yo no voy a ser absolutista ahora ni nunca, pero, puta, qué difícil, ¿verdad? Porque, digamos, de la forma deportiva que conocemos, que es esta lógica de la deportivización de la que hablamos antes, ¿verdad? De los deportes reglados, no me acuerdo de ninguno que no sea fundamentalmente masculino. ¿Verdad? De esos deportes creados del 19 o principios del 20, ¿verdad? Fútbol, rugby, qué sé yo, tenis, acuérdense ustedes con Wimbledon, el primer torneo de Wimbledon fue en 1800, ¿qué te importa, madre? ¿Verdad? Hombres, pero ponerle actividades equinas, ¿verdad? Golf, madre, esas prácticas son eminentemente masculinas, ¿verdad? Ahora, en el transcurso del tiempo, y fundamentalmente en la actualidad, como que ha habido una vuelta a reconsiderar el papel de las mujeres por todo lo que ha hecho Tuani, digamos, algunos feminismos, ¿verdad? De reivindicar la construcción femenina en todos estos deportes, no de ahora, sino desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Que de alguna u otra forma se habían relegado o se habían dejado, o que no, bueno, vamos a ver, yo no creo que esta cuestión del papel de la mujer en los deportes haya sido olvidado. Y fue ocultado, ¿verdad? Fue ocultado, porque Dave premiaba fundamentalmente los criterios masculinos de construcción de sociedad, ¿verdad? Y en eso sí, los hombres han detentado un privilegio de género, sí, ¿verdad? Pero bueno, tampoco lo digo yo, ¿verdad? Es decir, como, lo que usted, no, hay textos que hablan sobre Bourdieu, el texto de Nemesis y de Gaby habla de eso, Butler también por ahí se encarga de referirnos de esta construcción y patriarcal, ¿verdad? El mundo fue o ha sido, creo, esta es ya mi opinión, fundamentalmente de hombres, ¿verdad? Hay una serie de televisión, no sé si ustedes la han visto, se llama Mad Men, ¿verdad? En algún momento, no sé si la pudieron ver, sobre un publicista, alguien había levantado la mano, pero ya no, ¿verdad? Bueno, cualquier cosa la vuelvo a levantar, yo lo tenía ahí en el radar, sobre unos tipos publicistas de los años 50 y 60. ¿Verdad? Es muy fuerte la serie, porque cosas que pasaban en aquel tiempo, referidas a construcciones de género específicas, ¿verdad? En donde, bueno, las mujeres tenían una posición muy secundaria y muy ligado en su mayoría a lo doméstico, ¿verdad? Entonces, bueno, una serie, no sé, si tienen panza, va a haber estómago para verla y alcanzarán a ver unos capítulos y ya después la dejarán de ver, quizás, como me pasó a mí. Pero bueno, sí, es importante esto, ¿no? Creo que sí. Entonces, en este caso, o sea, vamos a ver, los deportes
si atendemos a esta idea tan tuani de la mata de el deporte es a la sociedad como la sociedad es al deporte, tendríamos que decir que, claro, en el deporte se ha manifestado una ética y una estética fundamentalmente masculina. ¿Verdad? Hasta ahora, fundamentalmente. Y no solo en el deporte, sino en los contextos sociales que uno quiera ver. Política, por ejemplo, la administración pública, qué sé yo. ¿No? En las universidades, ¿verdad? Bueno, ha ido cambiando un poco la cosa, sí, ¿verdad? Pero, bueno, hasta hace muy poco tiempo, no sé si todavía ahora, la abrumadora mayoría de profesores y profesoras de las universidades eran hombres, ¿verdad? Bueno, muy bien. Entonces, para ir avanzando con el texto, ir finalizando ya para no abrumarles mucho, no tienen preguntas, no tiene nadie preguntas todavía. Habrá que preguntarse para qué sirve. Bueno, ya hemos dicho algo del cómo, hemos dicho algo del por qué. El cómo es muy importante, ¿verdad? O sea, primero hablamos un poco del por qué. Bueno, ¿por qué nosotros tenemos que estar hablando de esto? ¿Verdad? Del deporte. Ya lo hemos abordado un poquito. Lo vamos a seguir abordando en el transcurso del semestre. El cómo, lo dijimos, bueno, hay que estar ahí, hay que ver los imponderables, hay que esta cuestión del relativismo metodológico, ¿verdad? ¿Por qué? De la cuestión de la alteridad, esta cuestión particularista de la que nos hablaba Josué, ¿verdad? Todas esas cosas del por qué es sensato, pertinente hablar de una antropología del o de los deportes. Y ahora, ¿para qué sirve esta lógica de la antropología del deporte? Los autores tienen algunos criterios ahí, ¿verdad? Se sirve para pensar en los deportes, para interpretar, reflexionar, analizar el mundo social, esta lógica de la promoción de la tolerancia, el respeto por la diversidad, y por supuesto pensar en políticas públicas. Esto último muy importante, ¿verdad? En el sentido de que los deportes siempre piden, es decir, hay un ministerio, ¿verdad? De cultura que tiene una parte sobre, ¿verdad? Una dirección sobre deporte, no me acuerdo muy bien, perdón, se me está olvidando, ya estoy medio embotado. Es el Ministerio de Cultura, Juventud y Deporte. Eso es, Julián, muchas gracias, ¿verdad? Ministerio de Cultura, Juventud y Deporte. Bueno, es importantísimo esto entonces, porque estos siento que son organismos públicos, pues solicitan o requieren de propuestas de políticas públicas específicas. Y bueno, nosotros podemos decir algo en relación con eso, y me parece que es muy importante las salvedades estas que hacen los autores, ¿verdad? Bueno, qué sé yo, para ir terminando, entonces, creo que son enfáticos los autores en presentarnos un panorama en donde, si estamos atendiendo a la diversidad y alteridad de las propuestas que se hacen a nivel de esas prácticas deportivas, lúdico-recreativas, es importante pensar entonces en una, ¿qué dice José Alberto? A mí me gustaría que retomemos la idea que hemos tocado al inicio sobre la clasificación de cuándo es considerado deporte y cuándo no y por qué. Sí, ahorita le entramos a eso, José. Está bien, recordámelo ahora, para que no se me vaya la idea. ¿Y en qué estaba? Se me fue la onda. Julián, ayúdeme. ¿Usted en qué estaba? Me fui la pregunta de José Alberto y... bueno, claro, sí. Creo que eso es importante, ¿verdad? Sí, estamos pensando antropológicamente desde un criterio de alteridad, de otredad, de diversidad, sería importante no absolutizar el mundo del deporte. Creo que por eso los autores hablan de deportes más que del deporte. No una antropología del deporte, sino una antropología de los deportes, ¿verdad? Y que incluyan ahí entonces, como ellos creo que lo advierten, prácticas lúdico-recreativas que no caben dentro del perfil normativo del deporte contemporáneo,
¿Mm? Creo que ahí va la razón. Esto sobre lo que preguntaba Linda hace algún rato, ¿verdad? Que me parece que es importante que lo tengamos claro. Y bueno, y también tener en cuenta otra cosa que proponen José y Leonati, que me parece muy sensato, también saber que no solo la antropología está hablando del deporte, ¿verdad? Hay múltiples disciplinas. Ahora para el ALA, el Congreso Latinoamericano de Antropología, de la Asociación Latinoamericana de Antropología, que se iba a celebrar en Uruguay en noviembre. Bueno, todavía se va a celebrar, parece que en noviembre. Yo no sé, bajo la situación actual de las cosas, si se irá a celebrar. Pero hay mesas referidas a deportes, ¿verdad? Dentro del simposio de corporalidades, ¿verdad? Es decir, pero eso no es de ahora, sino que desde hace varios años, ¿verdad? Que hay mesas de trabajo, grupos de trabajo, incluso simposios en los principales congresos latinoamericanos y del mundo referidos a deporte, ¿verdad? Los congresos de sociología, de antropología, por lo menos que son los que yo más sigo, y algunos de historia también, que por ahí me he dado cuenta, hacen referencia a esto, ¿verdad? Es decir, es un campo que se ha ampliado muchísimo, que ya no tiene, o sea, va perdiendo este estatuto de tema desconocido, de tema underground, que no es importante dentro de las disciplinas sociales, porque, qué sé yo, dentro de las disciplinas sociales importan más otras cosas, movimientos sociales, indigenismo, etcétera, etcétera. Ya ustedes saben, ¿verdad? Entonces estos nuevos y emergentes fenómenos, que no son tan nuevos, están discutiendo cosas muy interesantes en los distintos eventos que se hacen de antropología, de sociología, de ciencias sociales, ¿verdad? Es decir, hay científicos sociales de distintas disciplinas, de distintas procedencias disciplinares que están pensando esto. Y por supuesto la gente de educación física y estudios del movimiento humano y todo esto, que tienen una propuesta muy interesante desde su enfoque, por supuesto, pero muy interesante, ¿verdad? Que valdría la pena echarles un ojo, ¿verdad? Bueno, entonces vuelvo a José Alberto, que está preguntando. A mí me gustaría, dice José Alberto, que retomemos la idea sobre la clasificación de cuándo es considerado deporte y cuándo no, y por qué. Eso fue lo del inicio, ¿verdad, José? Bueno, habíamos dicho en términos muy sintéticos, para no agotar los demás, que hay una definición normativa de lo que es deporte, ¿verdad? Si ustedes prenden la tele y ven cualquier canal de deporte, ESPN, Fox Sports, se van a dar cuenta que hay una definición muy particular de lo que es deporte. O sea, no están diciendo, el deporte para nosotros es bla, 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 bla. No, no, no. Eso no. Quiero decir que si ustedes ven con detenimiento y por un tiempo prolongado la propuesta de estas televisoras, de esos canales, se darán cuenta que hay un criterio de deporte estándar, ¿verdad? Que tiene que ver con un criterio de deporte, uno estandarizado, jerarquizado, competitivo, físico y sobre todo reglado. Ese es el deporte en términos oficiales, ¿verdad? Pero como nosotros y nosotras somos antropólogos y antropólogas, deberíamos de verle la quinta pata al gato, ¿verdad? ¿Qué es esto que hemos estado discutiendo en la sesión de hoy? Las alteridades, las diversidades dentro del deporte, las otredades, o sea, formas alternativas de producción colectiva de sentido en relación a los deportes o las prácticas lúdico-recreativas. Y que esas prácticas lúdico-recreativas se construyen in situ, ¿de acuerdo? Usted puede estar viendo la forma en que la gente de San Jorge de Cutri juega fútbol, y el fútbol, sí, sigue siendo fútbol, pero hay una manera particular de desarrollar esa dinámica futbolística en San Jorge de Cutris, se los aseguro. Se los aseguro. Porque si no, ¿para qué la antropología? ¿Verdad? ¿Qué pregunta aquí, Eric? ¿Y por qué se considera el ajedrez deporte si es tan diferente al resto? Sí, esa es una muy buena pregunta, Eric, ¿verdad?
y el deporte tiene varias consideraciones, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, el ajedrez no está en Juegos Olímpicos, ¿verdad? Creo que no está en Juegos Olímpicos, ¿verdad? Entonces no está tan instituido dentro de esta lógica de práctica deportiva, ¿verdad? Sí es considerado un deporte porque hay una cuestión de competencia, ¿verdad? Hay una cuestión, bueno, tal vez no tanto física, pero sí hay un elemento que es trascendental aquí, que es un deporte sumamente reglado, normado, ¿verdad? O sea, con leyes muy... O sea, hay una definición de leyes escritas que ustedes las pueden conseguir, o sea, la legislación acerca del ajedrez para ser gran maestro, para ser, ¿verdad? Súper recontra maestro. No existe, estoy exagerando, por supuesto, pero sí el maestro maestro es una tipificación y gran maestro. Creo que es la última, que eso es como convertirse, mae, en, no sé, la cuarta transformación de Goku, mae, una vara así, ¿verdad? O cuando Goku, dije, mae, no sé, ¿verdad? El Kamisama del ajedrez, qué sé yo, mae, ¿verdad? Ya ustedes conocerán ese asunto, ¿verdad? Pero el gran maestro, aquí no es un gran maestro, un chamaco como en su tiempo de 16 años, que ya era gran maestro. Alejandro se llamaba, no me acuerdo cuál era el nombre. Pero bueno, quiero decir que es una práctica deportiva sumamente reglada, normada, ¿verdad? Que eso es uno de los criterios. Bueno, tiene que ser normada, es decir, reglada, competitiva, y la parte física, que es importante también, que no la tiene tanto el ajedrez, pero bueno, sí es considerado un deporte, ¿verdad? Ahora, Eric, eso es lo que yo puedo decir, no soy, digamos, como que... O sea, no he leído trabajos acerca del ajedrez, ¿verdad? Entonces no, yo supongo que va por ahí, pero te mentiría si te digo que es exactamente por eso, ¿verdad? Para no decirte que esa es la real verdad. Hay niveles individuales, grupales, regionales, nacionales, etcétera, que identifican a las personas, ya sea porque practican ese deporte o porque les gusta. Tengo interesantes comentarios la relación del deporte con la identidad. Ah, sí. Sí, claro, bueno, que eso es un tema, digamos, muy de nosotros, esa cuestión de la identidad en torno a prácticas grupales específicas o a formas muy diversas de producir deportes o de reproducir deportes, ¿verdad? Qué sé yo, la mejenga del pueblo, digamos, en donde juegan 20 contra 20, más de 5 contra 5, qué sé yo, más un equipo juega con 10, el otro juega con 11. Evidentemente, eso escapa a las aprehensiones de la legislación sobre el deporte, ¿verdad? Pero, ven, son prácticas muy específicas que tienen que ver con identidades regionales, incluso con identidades muy grupales, locales, ¿verdad? En donde se dan ese tipo de lógicas, ¿verdad? Y uno no puede decir que no sea fútbol. Como la mejenga del barrio, me acuerdo yo cuando estaba más chamaco, en una cancha grande, fútbol 11 que le llaman ahora, que ahora hay fútbol 7, fútbol 6, fútbol qué sé yo. A veces jugábamos más de 25 contra 20, man. Es decir, no sé yo, man, porque la gente se iba saliendo y un equipo quedaba diezmado y cuando se daban cuenta, entonces equilibrábamos otra vez, ¿me explico? O sea, eso tiene un sentido para la gente. O sea, para la gente tiene un sentido jugar 9 contra 10, ¿ya? Que ustedes dicen, mae, a un nivel de competencia, no está bien, claro, no está, sí, pero bueno, para la gente tiene un sentido eso. Y está más allá. Perdón. Sí, no hay problema, Luis. Y está más allá. Por meter la pata ahí. Sí, no, pero mira, es que tengo primero a Julián y después a Raúl. Y después Luis, entonces, ¿está bien? Julián. No, en realidad es algo muy cortito. Yo solamente quería aportar, digamos, a la pregunta que hacía Eric con respecto al ajedrez, que es muy interesante y pertinente, creo yo, la discusión de por qué un ejercicio mental como el que requiere el ajedrez puede o no ser considerado físico, ¿verdad? Si hablamos del deporte y lo llevamos a que el deporte debe desarrollarse en un plano de ejercicio físico, ¿verdad? Porque
la reflexión y el trabajo mental que se requiere para jugar ajedrez puede o no ser considerado trabajo físico, ¿verdad? Claro. Es decir, es interesante porque hay también una separación ahí entre lo que consideramos físico, como que si los músculos, ¿verdad?, de los brazos y las piernas funcionaran por aparte, y el trabajo mental como no físico, ¿verdad? Me parece que es una división que es ahí interesante y que genera como pues la discusión en el ajedrez, ¿verdad? Claro, Julián, pero entonces habría que preguntarse por qué las damas chinas no es un deporte, ¿verdad? O el tablero, Sí, claro, sí. ¿verdad? Es decir, a mí me parece que es interesante la reflexión acerca de esa dicotomía, ¿verdad? Entre lo que es mental, lo que es físico, como planos separados, y yo creo que no sería entonces esa el centro de la definición o clasificación de lo que Correcto. es un deporte o no. Sí, bueno, por eso. Entonces, sí, hay que relativizar la idea, pero ojo, no podemos terminar diciendo, entonces, o por lo menos, sin fundamento, decir que las damas chinas, ergo, es un deporte, ¿verdad? ¿Me explico? O sea, vamos a ver. Sí. Sí, muy bien este criterio de relatividad que utiliza Julián acerca del ajedrez, está muy bien, pero también hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque si ampliamos la idea, tendríamos que meter muchas cosas en ese saco, ¿verdad? Entonces ahí lo resolvemos metodológicamente, tratando de ver la actividad in situ, ¿verdad? Entonces ahí volvemos a Malinowski, muchachos. Es importantísimo, Malinowski, siempre. ¿Ah? Siempre. Oye, Raúl. Sí, que yo creo que justamente esa pregunta que hace Eric sobre por qué el ajedrez se considera deporte, creo que es el ejemplo perfecto de lo que el profe dijo al inicio y que acaba de repetir, de por qué la definición de cada actividad como deporte o no debe hacerse in situ en cada contexto. Sí. Porque, por ejemplo, y yo creo que como estamos en un tema de deporte, hablamos de esto, pero aplica para casi que cualquier variable o tema antropológico. Yo no puedo decir una religión es religión si cumple tal. Yo no puedo decirlo así en general sin ir a cada contexto. Igual el deporte, y por ejemplo, Elias y Dunning, que son de los teóricos más importantes sobre deporte y ocio, que es el que leemos para la próxima lectura, cuando hablan de deporte siempre ponen el tema de habilidades corporales. Siempre hablan de habilidades corporales. Y bueno, el ajedrez no tiene habilidades corporales como tal. Y veamos un tema ahora muy de la actualidad, que son los esports, los deportes electrónicos, que para mucha gente son deportes, hacen torneos, tienen todas las demás características de un deporte, pero no involucran actividad corporal como tal. Entonces ahí es donde hay que, por eso la importancia de cada contexto y el sentido que le da a la gente en cada contexto. No podemos aquí en lo abstracto decir un deporte es tal, sino que hay que aterrizarlo a cada contexto particular y el sentido que le da a cada grupo, digamos. Aparte otra cosa, muy interesante esto, Raúl, y aparte otra cosa, ¿verdad? Antes de darle la palabra a Luis, que no se me olvide. Mae, de verdad vamos a hacer una investigación, ¿verdad? Para decir al final si esa práctica es deporte o no. ¿Verdad? O sea, es decir, vamos a hacer un desmadre, mae, no sé cuánto, mae, un año, digamos, estudiando una práctica deportiva, para después decir, no, yo lo que considero es que esto sí es un deporte. De mae, nos cagamos, nos paseamos en la propia disciplina, ¿verdad? O sea, yo digo, prefiero como antropólogo definir qué es esa práctica para la gente, ¿verdad? O sea, ¿qué es para ellos? Y si para ellos es un deporte, pues mae, tuanis, ¿verdad? Uno dice, sí, hay algunos que consideran que es deporte, otros que no, y esos son los criterios, ¿verdad? Contradictorios entre sí es lo mejor, mae, que hay, ¿verdad? Y son contradictorios entre sí toda esta cosa, pero a nosotros lo que nos interesa es qué sentido le da a la gente esa práctica, no terminar diciendo, y mae, si esto es un deporte o no, en términos de FIFA, digamos, los términos de FIFA, mae, ¿verdad? Es una institución modelo para el mundo, sobre todo, ¿ah? De mae, esto sí es un deporte, esto no, qué sé yo. The Cultural Breakdowns fue incluido en la lista del karate, el béisbol no, sí, bueno. Pero el béisbol creo que sí, pero con carácter sub-23, creo. O sea, no es como ya es el básquetbol, que pueden ir profesionales, sino amateur. No sé todavía eso. Luis, y vamos terminando porque nos alargamos. Según yo iba a hablar hora y media, ¿no es?
En realidad para amarrar como todo lo que han dicho sobre qué se considera deporte, porque digamos, decía la parte de que es normado, y cuál era la otra que se me olvidó. Bueno, sí, tiene reglas, competitivo, físico. Que es competitivo, digamos, lo que yo hablaba así, que es cómo se puede considerar la parte de identidad como también parte del deporte, digamos, porque al final es que lo que representa, digamos, como si, digamos, por ejemplo, yo creo un deporte, pero si nadie me sigue, nadie me apoya, digamos, se podría decir que no es un deporte, aunque yo lo considere deporte. O sea, no sé si me entienden. Como Claro, que la sociedad y las personas que son las que hacen ese deporte porque se identifican con el deporte, no necesariamente porque lo practiquen, sino porque están generándolo, digamos, como poniéndolo en práctica y no tiene, ¿sabes? Y eso es lo que representa cada población. Ya hay deportes globales como el fútbol, digamos, pero hay deportes que se practican en diferentes regiones. Claro. Entonces, lo que yo diría es eso, como la parte de la identidad Pero a la hora de clasificar el deporte. Claro, Luis, lo que sucede es lo siguiente, ¿verdad? O sea, una identidad, para ser considerada como tal, tiene que ser relacional. Es decir, tiene que haber un grupo de personas que digan que esa identidad es válida o que esa persona integra esa identidad, por ejemplo. Yo aquí les vengo a ustedes y les digo, yo soy Bribri, y ustedes me dicen, madre, de ahí, no, profe, sorry, pero no, ¿verdad? Es decir, porque el rollo de la identidad, como decía Frederick Barth en algún momento, en los años 30, no es solo un rollo autoascriptivo, ¿sí? Que yo les venga y les diga a ustedes, no, ma, yo soy parte de la mosquitia hondureña y yo de ahí soy Naimán, un negro de la parte atlántica de Honduras. Ustedes me van a decir, de profe, y este más está delirante, ¿verdad? O tiene un rollo ahí psicótico raro, ¿verdad? Y varias personalidades, como la película, ¿verdad? Claro, porque para yo definirme como tal, tiene que haber un grupo de sentido que avale esa identificación, ¿verdad? Tiene que haber un grupo de sentido que diga, sí, Julián es Boruca, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Y sí, entonces sí, ¿verdad? Que esa es precisamente de parte de las broncas étnicas que están sucediendo en algunos pueblos indígenas de este país, ¿verdad? Entonces, para el deporte lo mismo, ma. Si usted me dice, ma, yo acabo de idearme un deporte yo digo que se llama tal, ¿verdad? Pero si solo vos lo seguís, evidentemente habría que valorar la posibilidad de que, no sé, de que no sea tan actividad deportiva o tan práctica deportiva en virtud de que no hay un conjunto de personas, un colectivo que respalde esa precisión que vos haces, ¿verdad? Y esto, por esos tuanis, otra de las cosas por las cuales es tuanis que la antropología integre este escenario de los estudios sociales del deporte, ¿verdad? Tenemos algo que decir en materia o sea, nosotros nos concentramos en materia de diversidad, de alteridad, de diversidad cultural, de otredad, ¿verdad? Entonces, posicionémonos ahí, porque es ahí donde tenemos que estar además, ¿verdad? Con todo lo que esto implica, ¿verdad? Las respuestas y las preguntas que podemos dar desde nuestra trinchera. ¿Verdad? Me parece que es muy valioso. Estamos, muchachos y muchachas. Pura vida. Entonces, si no hay preguntas finales, si no hay comentarios, recuerden, por favor, que la otra semana la película de Eric, ¿verdad? Que ya ahora vamos a nombrarla así, la película de Eric, ¿verdad? El hacker del grupo, que le agradecemos mucho a Eric, ¿verdad? Por el favorzote de una película que, según la crítica, es muy buena, ¿verdad? O sea, que nos va a gustar mucho. Entonces, vemos la película en el transcurso de la semana, igual está la clase de la otra semana para que ustedes la puedan ver. Sobre esa película se hace el reporte para de hoy en 15
Y recuerden además los grupos para los reportes, ¿verdad? Indicárselos por favor a Julián. Indicárselos por favor a Julián, que Julián es ahí el gurú de, ¿verdad?, de este grupo, para que Julián nos ayude, que Julián lo está haciendo con todo gusto desde hace rato, que también quería agradecerle públicamente a Julián, que ha hecho un trabajo muy tuanis, a pesar de esta lógica de la virtualidad, ¿verdad? Que a veces es muy compleja y muy indefinida, siento yo que es, ¿verdad? Bueno, y Julián ha estado ahí. Claro, no, gracias. Gracias, profe. Ahí me pueden enviar lo de los grupos por WhatsApp, ¿verdad? Ahí está mi número. Yo creo que, bueno, ahora yo les comento, ¿verdad? Para que sepan que ese es mi número y me lo manden por ahí. Y igual, cualquier otra cosa, como dice el profe, esta ha sido una dinámica pues compleja, ¿verdad? Nadie esperaba que esto saliera así, pero que realmente tengan la confianza de, ¿verdad? De escribir, de consultar y todo lo que necesiten, ¿verdad? Sí. Cuando ocupen me pueden escribir. Sí, ahí estaremos pendientes, tanto Julián como yo, ¿verdad? Para colaborarles, fundamentalmente. ¿Alguien habló? Yo. Profe, ahora que ya pasó el